El dualismo entre el bien y el mal es la base de la moral humana y también de la religión monoteísta. Tanto el judaísmo como el cristianismo y el islam comparten una clasificación binaria de seres procedentes del mundo que trascienden lo material, es decir, el mundo espiritual. Aquellos seres que materializan la bondad y lo consideran como puro y deseable se les llama ángeles. En cambio, aquellos considerados malévolos son llamados por el contrario demonios. El demonio, entendido como la encarnación de todo mal, ha sido representado a lo largo de la historia de diversas formas. De hecho, existe toda una rama de estudio dedicada a la comprensión de las diferentes formas y nombres que el mal ha adoptado a lo largo de la historia. Esta es la demonología, y según la misma, existiría más de un demonio. Cada uno de ellos suele asociarse con uno de los pecados capitales, como ya hemos hablado en los videos anteriores de este canal. Si atendemos a los postulados de la demonología de las religiones monoteístas, la existencia de estos seres duales implica necesariamente la existencia de un cielo y un infierno. Es en sendos lugares donde habitarían tanto los ángeles plácidamente en el paraíso como los demonios bajo torturas y castigos inmundos en las profundidades de la tierra. Entonces, ¿qué características poseen estos demonios? Bueno, la teología suele abocar a la representante del mal con algunas características sobrenaturales. Además de la inmortalidad, suelen atribuirles el poder de la levitación, de la telequinesis, de la adivinación, la telepatía, la fuerza sobrehumana y la capacidad de poseer tanto a personas como animales. Esta última característica, de hecho, ha inspirado multitud de obras de terror, por el horror que provoca en los humanos la idea de una posesión infernal. Los demonios, en sus diferentes formas, pertenecen a una rica mitología asociada a la moral religiosa, que hoy en día es una parte importante de la cultura de la humanidad. El origen de la palabra demonio es un término de origen griego, derivado de la palabra griega daimon, que significa ser sobrenatural o espíritu. Como vemos al principio, la palabra daimon no poseía una connotación maligna, pero las fue adaptando con el tiempo. De hecho, según la enciclopedia británica, un agathos daimon, buen espíritu, era benévolo en su relación con los humanos. El filósofo griego Sócrates, por ejemplo, habló de daimon como un espíritu que lo inspiró a buscar y decir la verdad. Finalmente, la interpretación dominante se inclinó a favor del mal, la desgracia y la travesura. El ángel caído es el principal demonio o personaje de la Biblia, el cual trataremos a continuación, dando su origen y dónde nació Satanás. Se trata del mito más aceptable sobre el origen del demonio, la encarnación del mal como personaje mitológico en la tradición judeocristiana. En el origen de los tiempos, el demonio era un ángel más, un ser divino, creado por Dios, pero inmortal y con fines benévolos. Este ser, no obstante, se rebeló contra los postulados de Dios, por lo que fue llamado ángel caído. Según las fuentes que consultamos, encontramos varios ángeles caídos, o demonios, o bien solo uno que adoptaría diferentes formas. Explicar la presencia del mal en el mundo es una meta tan antigua como la propia humanidad. Enfermedades, desgracias personales, catástrofes naturales, siempre han sido causadas por espíritus que podríamos catalogarlo de crueles y malvados, pero ninguno ha sido elevado a la categoría de encarnación del mal puro. Las religiones griegas y romanas no conocían al diablo. Entre los 400 dioses celtas
no había sitio para el maligno, lo mismo que en las religiones africanas no influidas por los misioneros, en los indios de América del Norte, ni siquiera en el sintoísmo, budismo o taoísmo. En los libros sagrados hebreos, Satán nunca aparece como líder de un imperio del mal que ha declarado la guerra a Dios y a la humanidad. Esto solo ocurre en el cristianismo. Quien sentó la base de la satanología cristiana fue el autor del Evangelio de San Juan, sus cartas y el Apocalipsis. Es Juan quien lo nombra Señor del mundo y causante de todas las acciones malas, pero la llegada del Hijo de Dios quebrantó este dominio diabólico. Curiosamente, una de las más terribles sentencias de su Evangelio es la afirmación de que los judíos son hijos del diablo, como si no tuvieran bastante de ser acusados de deicidios, que el Jesús de Juan les dijera: procedéis del diablo, que es vuestro padre, dio carta blanca a los cristianos para poder perseguirlo, diezmarlos y humillarlos durante siglos. El enfrentamiento entre el bien y el mal, heredado de las leyendas judías del siglo antes de Cristo, ha marcado al cristianismo hasta extremos increíbles. Ahora bien, ¿de dónde vino este dualismo? La demonología judía debió profundizarse en la visión iraní del mundo. Demonios, ángeles y arcángeles nacen en Irán en el año 500 a.C. Y si hay que señalar a un culpable, ese es Zaratustra o Zaraotro, un hombre del que se sabe muy poco, pero que cambió el politeísmo imperante en esa región por Ahura Mazda, el Señor único. He aquí el comienzo del monoteísmo. Para no eliminar a los viejos dioses, los convierte en emanaciones de Ahura Mazda o los ángeles. Entre ellos, los dos más poderosos, el bueno es Penta Maeru y el malo Agra Maeru. Al principio ambos eran la cara y la cruz de la moneda, pero al final Agra acabó por convertirse en un antidios, el enemigo declarado de Ahura Mazda. Se convierte, y se puede decir, más alto, pero no más claro. Satanás nació en Irán en el siglo IV a.C. con esta leyenda, y esta fue su historia.